Hola queridos hermanos, Dios les continúe bendiciendo. De nuevo por este medio vamos a continuar con el estudio de nuestro tema de este mes de septiembre que nos habla acerca de la prueba, y vamos a continuar con nuestro segundo sermón de este mes. Para iniciar es necesario que recordemos un poco lo que hablamos en nuestro primer sermón. Dijimos que la prueba es una herramienta de Dios y es una herramienta que nos acerca a las promesas que Él nos ha dado y que nos permite vivir dentro de los propósitos que Él ha diseñado para nuestras vidas. De allí que para los creyentes la prueba, más que ser una adversidad, un problema, una dificultad, lo que es una gran oportunidad. La prueba es una gran oportunidad para el creyente, pues esta prueba nos permite vivir una vida gloriosa, nos permite acercarnos a los propósitos de Dios, a las promesas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y nos permite cada día conocer más a Dios, y hay recompensa en la prueba. Así que partiendo de esta idea de que la prueba es una oportunidad que tenemos los creyentes, vamos a avanzar en nuestro segundo sermón del mes, que es la fe que supera la prueba. Tal vez usted ha escuchado alguna vez hablar de Nick. Nick es un conferencista que nació sin brazos y sin piernas. Pero hay algo curioso en la historia de Nick que la mayoría de personas no se detienen a observar, y es que Nick viene de una familia de pastores. Su padre era pastor y toda la iglesia estaba esperando el primogénito de ese pastor que resultó siendo Nick. Imagínese usted la sorpresa de todos cuando ven que el hijo del pastor, el primogénito del pastor, pues nace sin brazos y sin piernas. Pienso que fue algo que tuvo que haber conmocionado muchísimo a la iglesia en general. Es más, el mismo papá de Nick, cuando a veces lo entrevistan, dice que él no quería mostrarle a su esposa el niño porque temía de que de pronto ella se asustara o que de pronto ella quedara muy conmocionada a ver que su hijo había nacido sin brazos y sin piernas. Seguramente muchas personas en aquella iglesia pensarían cuál sería el mal que habrían hecho estos pastores para que Dios los castigara de esta manera. O algunos otros habían dicho por qué le pasa esto a estas personas, o por qué siendo estas personas tan buenas les sucede algo tan malo. Cuando yo he escuchado esta parte en los videos que uno puede encontrar de Nick, yo siempre me he quedado inquieto con esa pregunta, con esa reflexión, que seguramente mucha gente habrá razonado contra Dios. Y comprendo con claridad que no había otra pareja más capaz de poder transformar la vida de un niño sin brazos y sin piernas en un hombre exitoso y que ha influenciado tanto al mundo entero. Solo hombres como estos, solo mujeres como esta pastora, solo hombres como este pastor, que conocían a Dios y que seguramente tenían una comunión muy íntima con Dios, tenían la capacidad de transformar, de convertir una situación que a los ojos del mundo puede ser tan trágica, tan difícil, tan complicada, y pueden transformarla en una situación que bendice al mundo entero. A esto es a lo que la Biblia denomina prueba. Porque cuando uno enfrenta la prueba, el creyente tiene la capacidad de transformarla. Justamente Dios nos permite entrar en las pruebas porque cada uno de nosotros tenemos la capacidad en nuestras vidas de transformar la situación y convertirla en algo glorioso, en algo sorprendente. Pero es importante comprender que para superar esa prueba se necesita una fe. Pues es la fe lo que entra en prueba, la confianza en Dios lo que entra en prueba. Se necesita una fe que sea capaz de superar la prueba, que es lo que vamos a estar conversando en esta oportunidad. Y quiero invitarle a que veamos qué nos dice la Biblia con relación a este aspecto. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 y 14. Por favor, acompáñenme en la lectura. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento otro edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea,
el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Hay varias cosas interesantes que yo quiero que aprovechemos para resaltar de este pasaje de Corintios. Partiendo, les recuerdo por favor de la idea de que la prueba es una oportunidad que tenemos los creyentes para avanzar en nuestra fe. Así que como primer punto miraremos lo siguiente: la fe que supera la prueba solo tiene un fundamento. El versículo 11 nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿cuál es? Jesucristo. Justamente el fundamento es parte esencial en cualquier construcción. Usted podría imaginarse un arquitecto que quisiera elevar 20 pisos sin tener un fundamento lo suficientemente fuerte. Seguramente que él empezaría a edificar con el temor de que en cualquier momento toda su edificación se viniera al piso, porque él es consciente que no tiene un fundamento lo suficientemente fuerte. Imagínese nosotros edificando nuestras vidas, soñando con cosas grandes, apropiándonos de todas las promesas que nos trae la palabra de Dios, que son en abundancia, y pensando en que nuestra vida no tiene un suficiente fundamento sólido para soportarlo. Pero el Señor, conociendo toda la herencia que nos está entregando en su palabra, entonces le da el fundamento a nuestra vida. Por eso es importante comprender que es una fe que es capaz de superar la prueba, tiene solo como fundamento sobre la vida a Jesucristo. Jesucristo es el fundamento suficiente, inquebrantable, inagotable, sólido para la vida del creyente. Sobre Él nosotros debemos edificar, sobre Él nosotros debemos construir. Si nosotros como creyentes colocamos otro fundamento y colocamos nuestra confianza en otras cosas, si no le damos el primer lugar a Jesucristo en nuestro corazón, si no le damos el primer lugar a Él en nuestras vidas, todo lo demás suele ser perecedero. Por eso nosotros debemos comprender siempre que la palabra de Dios nos invita a cosas, no porque Dios gane con eso, sino porque nosotros ganamos. Cuando usted hace de Jesucristo el fundamento de su vida, y esto significa que usted le da el primer lugar de su vida a Jesucristo, entonces usted tiene un fundamento lo suficientemente sólido. Pero cuando uno coloca la confianza de uno en uno mismo, en sus riquezas, en otras personas, todo eso suele ser perecedero, todo eso suele ser variable. Las riquezas cambian, uno mismo se da cuenta que se llega a decepcionar porque uno espera hacer algo y termina haciendo otra cosa. Las demás personas siempre lo habrán de decepcionar a uno en algún sentido, así que no son un fundamento sólido. El único fundamento sólido, como está diciendo Pablo en la carta de Corintios, nadie puede poner otro fundamento que el que ya nos ha sido dado, el cual es Jesucristo. Ese fundamento viene de parte de Dios. Yo le invito a que usted edifique su vida en Jesucristo. A partir de ahí usted podrá hacer de su fe un edificio maravilloso, una construcción hermosa. Pero vamos a ir avanzando. El segundo punto, lo segundo que yo quiero recalcar con relación a la fe que supera la prueba, es que la fe que supera la prueba ha sido edificada con los mejores materiales. El versículo 10 y el versículo 12 del pasaje que estamos estudiando en Corintios nos dice lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 12: y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Es importante recapitular que el fundamento, las bases de nuestra fe nos han sido dadas. Ya vimos en el primer punto que el fundamento esencial de nuestra vida es Jesucristo y nos ha sido dado por Dios. Pero pasa algo particular, y es que había una discrepancia en la iglesia de Corinto, porque algunos estimaban a Pablo como su pastor y otros estimaban a Apolos, otro siervo de Dios que había estado predicándoles, como su pastor. Así que se empezó a generar una clase de disputa dentro de la iglesia con relación a quién era su pastor y a quién debían seguir. Algunos seguían a Pablo y otros estimaban a Apolos
como su pastor. Así que Pablo inicia diciendo en el pasaje que estamos estudiando que si bien hay algo aparte que no depende de ninguno de los siervos de Dios y es el fundamento que es Cristo, pero aparte está diciendo Pablo: yo edifiqué y Apolos regó, pero otro mire cómo sobreedifica. Es decir, que tanto Pablo como Apolos le habían aportado algo a la iglesia de Corinto. Pablo está reconociendo el trabajo que hizo su compañero Apolos dentro de la iglesia de Corinto, pero les está dando a entender algo muy importante a los miembros de la iglesia de Corinto, y es que si bien las bases de nuestra fe nos son dadas, empezando por el fundamento que es Cristo y siguiendo por las enseñanzas que nosotros recibimos de nuestros pastores, tal vez usted pueda recordar quién le presentó a Cristo por primera vez, quién le llevó a entregarle su vida a Jesucristo, o tal vez usted recuerde las enseñanzas de sus primeros pastores, de sus líderes que le han aportado su vida. Eso es algo que le ha sido dado. En realidad uno no hizo absolutamente nada por ello, uno simplemente recibió, así como la iglesia de Corinto recibió de Pablo unas enseñanzas y luego las recibió de Apolos. Pero Pablo les está haciendo con claridad y les está resaltando el hecho de que si bien tanto el fundamento como las bases de la construcción que es nuestra vida espiritual, nuestra fe, nos han sido dadas, no es eso suficiente, porque las bases son apenas el comienzo de la construcción. Por eso Pablo dice, aquí lo importante no es ni si somos de Pablo o si somos de Apolos, sino que lo importante es que cada uno mire cómo va a sobreedificar su fe. Cada uno mire qué edificio va a hacer, qué materiales va a usar para construir su vida espiritual. Seguramente usted en su vida ha tenido diferentes pastores en su vida cristiana o ha pasado por diferentes líderes. Cada uno de ellos le tuvo que haber aportado algo a su vida que le ha beneficiado a su fe. Aún así, su vida espiritual y su crecimiento espiritual no ha dependido realmente de ellos. Eso ha sido fruto de su voluntad. Ha sido fruto del deseo que usted ha tenido de crecer. Ha sido fruto de lo que usted ha hecho con su vida. En algunos aspectos de nuestra vida, uno se puede sentir más fuerte espiritualmente y seguramente es porque en esa área de la vida uno ha edificado con más solidez, con más firmeza, uno se ha esforzado en hacer mejor las cosas. Nosotros debemos tomar como ejemplo esta historia de la iglesia de Corinto y saber que lo más importante de la edificación va a depender de nosotros, de nadie más. Por eso no hace la diferencia el hecho de que uno esté en una iglesia o en otra, sino hace la diferencia el deseo y la comunión que uno tiene a nivel personal y el deseo que uno tiene de obedecer a la palabra de Dios en la vida de uno. Ahora, es importante también resaltar en este punto un segundo aspecto, y es que su fe merece lo mejor. Es decir, la fe merece que usemos los mejores materiales para edificar. Si usted tuviera la oportunidad y la amplitud financiera para construir su casa, seguramente que usted escogería los mejores materiales. Yo estoy seguro que usted no compraría materiales de segunda si tiene la posibilidad de comprar lo mejor que exista. Ahora, si usted estima que su vivienda, donde pasará algunas horas al día de su vida, merece lo mejor, ahora imagínese cuánto merece su fe. ¿Qué materiales merece su fe que usted use para invertir en ellas? Pablo le está aclarando a la iglesia en Corinto. Hay algunos que han sobreedificado en oro, ¿verdad? Otros han edificado en plata, en piedras preciosas, otros en madera, otros en heno, otros en hojarasca. Eso significa que hay diferentes edificaciones en la fe. No todo el mundo termina teniendo la misma fe ni su misma fortaleza espiritual. Ahora, esto no depende de nada externo al creyente, sino que depende de la decisión con la que uno empiece a edificar su fe. Y por eso es importante comprender que nuestra fe merece los mejores materiales. La fe es eterna y tiene el poder de transformar cualquier situación, de cambiar cualquier adversidad, de llevarnos a una vida gloriosa. Por eso vale la pena hacer de nuestra fe una edificación que tenga la admiración de todos. Pablo lo está diciendo a su iglesia. No depende de los pastores, no depende de sus hermanos en la fe. Ellos simplemente son compañeros que van con usted en un camino. No depende de su familia. Por muy cercana que sea, de ellos no va a depender su crecimiento espiritual.
Depende de cada uno edificar su fe. Pablo dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, etc. Es decir, que depende de cada uno de nosotros. Yo le invito a que usted le resalte mucho a los miembros de su iglesia, a que el crecimiento espiritual y a que formar una fe que sea capaz de superar una prueba va a depender de cada uno de ellos. La iglesia le brindará las herramientas, los espacios, el material, el acompañamiento, pero depende de cada uno. Usted como creyente tiene la oportunidad de edificar una fe sólida. Usted tiene la oportunidad de hacer de su fe un palacio de oro. Y eso depende de la manera como usted se acerca a Dios. Depende de qué tanto usted conoce a Dios, depende de qué tanto usted vive de acuerdo a la palabra de Dios y depende de qué comunión tiene usted con Dios. Cuando usted fortalece su comunión con Dios, usted empieza a conocer más a Dios y a llenarse de su palabra. A esto se refiere la Biblia cuando nos está diciendo que sobreedifiquemos con los mejores materiales. Querido hermano, yo quiero invitarle a que usted haga de su fe un palacio de oro. Haga de su fe un edificio que honre a Dios y haga de su fe una fe capaz de superar cualquier prueba. No le hablo solamente de una dificultad, le hablo de la prueba porque la prueba le va a acercar a las promesas, a los sueños que usted tiene en su corazón. Y cuando usted hace una fe lo suficientemente fuerte para superar la prueba, usted está alcanzando las promesas que Dios le ha dado. Así que edifique su fe con los mejores materiales. Tercero, para ir avanzando, la fe que supera la prueba te lleva a un nivel superior. El versículo 14 del texto que estamos estudiando nos dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Quiero aprovechar esta oportunidad. Seguramente la mayoría de mis compañeros han escuchado mi testimonio. Yo lo cuento de lo que le he escuchado a mis padres, pero lo que me cuentan mis padres es que por la mayoría de dificultades que hubo al momento del parto, yo nací muerto. El médico reúne a la familia para decirle que el niño estaba muerto y mi papá le pide al médico que le permita hacer una oración por su hijo. Cuando él entra a orar, pues ora a Dios y le dice, Señor, si este hijo te es útil para algo, vuelve a la vida, y si no, llévatelo y yo acepto tu voluntad. Y es cuando el Señor me regresa a la vida y empiezo a toser y el médico a auxiliarme, a darme los cuidados necesarios. Y desde allí pues se empieza un testimonio maravilloso en mi vida de recuperación milagrosa. Pero hay algo que yo quiero resaltar del testimonio que cuenta mi papá, que seguramente ustedes le han escuchado, y quiero tomar literalmente sus palabras de una de las veces que le escuché contar el testimonio. Él dice, ese día entendí que había valido la pena todo el tiempo que había dedicado en mi vida a orar, a leer la Biblia y a servir a Dios. Pues si no lo hubiera hecho, no conocería a Dios y ese día habría enterrado un hijo. Fíjense que en la vida de mi papá se cumplió la palabra que estamos estudiando. Si permanece la obra de alguno, éste recibirá recompensa. Cuando nosotros desarrollamos una fe que es capaz de superar la prueba, esa fe nos lleva a un nivel superior. Yo estoy seguro que la vida de mi papá nunca fue igual a ese día, porque ese día él conoció el poder de Dios obrando a su favor. Ese día él se dio cuenta que ni siquiera la muerte era un límite para Dios. Eso hizo que a partir de ahí su vida estuviera en otro nivel muy diferente. Queridos hermanos, cuando usted pasa la prueba, cuando usted tiene una fe que supera la prueba, usted va a empezar a vivir en otra dimensión espiritual. Como la Biblia dice en uno de los salmos, irán de gloria en gloria y de poder en poder. Dios quiere que usted viva en un nivel superior. Dios quiere que usted experimente una vida gloriosa. Pero solamente podrá ir a esos niveles a los que Dios quiere llevarlos. Solo podrá experimentar esas dimensiones a las que Dios quiere conducirnos si usted desarrolla una fe capaz de superar la prueba. El pasaje que estudiamos dice, la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Así que la prueba es una oportunidad para avanzar en nuestra fe y para empezar a experimentar un nivel superior en nuestra vida espiritual. Es necesario una fe que supere la prueba, pues solo esta nos podrá llevar a experimentar la plenitud de la gloria de Dios.
Yo le invito a que usted desde ahora fortalezca su fe, a que usted desde ahora edifique su fe y la prepare. Y el día que venga la prueba a su vida, usted verá la prueba como una gran oportunidad para ver la gloria de Dios. Cuando en la prueba nos sentimos angustiados y desesperados sin saber qué hacer, suele pasar que no hemos invertido el suficiente tiempo en prepararnos para esa prueba. Pero recuerde que esa prueba es la puerta a otra dimensión espiritual. Esa prueba es la puerta a un nivel superior en su fe. Yo le invito a que usted avance en su fe, a que usted crezca, porque Dios tiene cosas grandes para su vida y esas cosas grandes requieren que su fe sea grande, que usted se convierta en un hombre como los héroes de la fe, que usted se convierta en un hombre capaz de superar la prueba. Yo le invito a que haga eso de su fe. Para concluir, como siempre, yo le invito a que usted lea la conclusión, compártala con la gente en la iglesia. Terminamos concluyendo lo siguiente: el examen se hace después de visto el tema en clase. Así la prueba viene cuando Dios ha puesto a nuestro alcance lo que necesitamos para superarla. La mayoría vivirá una vida distraída y no dará importancia a edificar una fe que supere la prueba. Pero sé que usted no es cualquier persona, pues tiene la sabiduría de Dios y aprovechará cada día que tiene para fortalecer su comunión con Dios, orando a diario, para llenarse de la palabra, leyendo ojalá como mínimo un capítulo de la Biblia, y servir en el reino de Dios, participando en todas las actividades de la iglesia, de tal manera que no tendrá temor si viene o no la prueba. Pues sea lo que sea que pase, usted ha edificado su fe para que ésta permanezca conforme a lo que está escrito. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Usted es de este grupo, mis hermanos, de los que no echa para atrás, sino de los que avanza cada día creciendo en su fe. Le agradezco por su tiempo, por sacar este espacio para observar este video. Oro al Señor para que sea de mucha bendición estos temas que hemos preparado. Les recuerdo que estoy al tanto de cualquier inquietud que tengan y en lo que pueda colaborarles. Para mí es un placer y un honor. Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente.